Hola, bienvenidos a este espacio Aprendamos Juntos sobre Salud, un programa que hemos creado en Amagá Televisión en compañía del equipo de salud pública del Hospital San Fernando para llevar hasta ustedes todos esos temas de interés, de prevención y del tratamiento de enfermedades. Yo le doy un saludo a mis invitadas el día de hoy, Mariana Arboleda, y también nos acompaña una persona que llega a integrar este equipo de salud pública del Hospital San Fernando desde la nutrición. Ana, bienvenida a Amagá Televisión. Muchas gracias. Mariana, ¿cómo amanecemos el día de hoy? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación, nuevamente acompañándolos a ustedes en sus casas con temas en salud. Y bueno, empecemos entonces a enseñar y a generar esa conciencia en cada una de sus casas y sus familias con respecto a la salud, ¿cierto? Que debemos de protegerla, cuidarla y asistir también a todos estos programas para aprender. Claro que sí. Bueno, muy importante recordarles a ustedes que en este espacio hablamos de temas de prevención. Es muy importante siempre hablar desde la prevención, como lo decía Mariana ahorita. Por eso nos acompaña ese equipo de profesionales acá, para que ustedes también puedan hacer esas preguntas que tienen, que se generan desde la casa, desde el hogar, con los temas que traemos acá en el programa. Recuerden que esta emisión estreno se realiza en los días miércoles de cada semana y a ustedes los invitamos para que nos escriban y nos cuenten de qué quieren que les hablemos acá, qué temas quieren que les traigan en este programa. Para eso tenemos una línea WhatsApp habilitada. Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden llamar a través también de las redes sociales o a través de la línea 314-768-1583. Esa es la línea que tenemos habilitada en nuestro programa para que ustedes nos dejen esos temas de los que quieren que conversemos acá. Mariana, el tema del día de hoy, ¿cuál es el tema del que vamos a hablar? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes, que es la enfermedad diarreica aguda y la desnutrición en niños menores de 5 años. Sabemos que este es un tema sumamente, interesante para que las familias conozcan cuáles son esos riesgos que nos pueden a nosotros llevar a generar una enfermedad diarreica aguda en los niños y cómo esto nos puede afectar en cuanto al desarrollo de la desnutrición y viceversa. Entonces lo que vamos a aprender hoy es a reconocer qué es la desnutrición, por qué se genera y qué tiene que ver de pronto, qué relación tiene la enfermedad diarreica aguda en todo este proceso. Entonces, como vemos en pantalla, la desnutrición, digamos que es el consumo de alimentos insuficiente en cuanto a la cantidad y la calidad nutricional. Y también se relaciona a la aparición de enfermedades infecciosas como la enfermedad diarreica aguda, las infecciones respiratorias agudas y algunos factores sociales. En este caso el factor social que vamos a tocar está, digamos, enfocado con todo el tema del acceso al agua potable, ¿cierto? Porque se relaciona muchísimo con este tema. Bueno, y ahorita vamos a seguir con el tema de introduciendo más este tema, pero yo quisiera preguntarles a ustedes, a Ana y a Mariana, ¿por qué es tan importante hablar de este tema dentro de lo que son los programas de salud pública? Porque este tema está enmarcado dentro de ese acompañamiento a la población en la salud pública. Claro que sí, entonces nosotros en la salud pública tocamos todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional que nos compete a nosotros los nutricionistas. Digamos que estas actividades que se desarrollan en cuanto a la educación, en cuanto a la detección de niños con desnutrición y demás, se relaciona es con la protección de la primera infancia, ¿cierto? No queremos que ningún niño en ningún municipio digamos que vaya a morir a causa de una desnutrición, porque digamos que no sería lo que buscamos. En general lo que queremos es identificar esos casos a tiempo y poder, digamos, que tomar decisiones para evitar que ese niño, digamos, llegue a morir, ¿cierto? Por esa razón. Y también porque sabemos que los niños frecuentan muchísimo lo que es la enfermedad diarreica aguda por temas de higiene principalmente. Entonces es fortalecer también todo esto en la casa, porque sabemos que la enfermedad diarreica aguda es una de las principales causas de desnutrición y muerte en los niños. Entonces es una problemática de salud pública que tenemos que, ¿cierto?, erradicar y trabajar por ello. Muy bien, hablamos de que esta enfermedad, digamos, es más frecuente en los niños, en los menores, pero Ana, ¿qué otra población también puede estar, digamos, en riesgo frente a este tipo de enfermedades? Bueno, en general la población adulta mayor
y toda la población en donde en sus hogares no haya agua potable, que es un problema que presentamos aquí en el municipio y también en otros municipios de la zona de Antioquia. Y me contaba al principio, Mariana, que también otra población que puede estar, o una minoría que puede estar en riesgo, es la población con discapacidad. Exactamente, entonces acá todo el tema de la desnutrición, eso nos puede afectar a todos en cualquier etapa de la vida, ¿cierto? Digamos que por la inequidad social, por la falta o el acceso a los alimentos, por diversos factores, digamos, sociales y ambientales que pueden llevarnos a esto. Las personas que también pueden sufrir de desnutrición y que muchas veces no le prestamos la suficiente atención son las personas adultas mayores y las personas con discapacidad o en cama, ¿cierto? Porque muy probablemente estas personas, por la edad y por otros factores que cambian, digamos, o procesos que se dan en cuanto a la ingesta de alimentos y demás, afectan todo el tema nutricional. Entonces no debemos dejar pasar de largo todo este tema de los signos de alarma, que más adelante los vamos a hablar. Pero sí queremos enfocarnos es mucho con los niños, ¿cierto? Los niños menores de 5 años, porque ellos son los que tienen mucho más riesgo de, digamos, de sufrir una enfermedad diarreica aguda y llegar a una desnutrición también. Y que siempre cuando hablamos de prevención tratamos de que esa persona que se está formando, ese ser humano, desde la infancia, desde la niñez, entonces vaya aprendiendo esos buenos hábitos en la alimentación, en la higiene, y que sea desde la familia desde donde se pueda como implementar todo esto. Mariana y Ana, bueno, sigamos hablando de este tema. Ya entonces Mariana nos contaba qué es la desnutrición. Pasamos a entonces a hablar de esos factores de riesgo. Exactamente. Entonces, como vamos a ver en pantalla, todos los factores de riesgo de padecer, digamos, una desnutrición es el bajo peso materno, ¿cierto? Entonces, por eso las mamás que están en gestación deben de ser muy juiciosas asistiendo al control prenatal, porque acá es donde se debe empezar a erradicar todo este riesgo que se puede presentar. También el bajo peso al nacer también nos puede llevar a un riesgo de desnutrición, y todo el tema también de la lactancia materna, ¿cierto? No podemos interrumpir esa lactancia materna antes de tiempo, porque esto también nos pone en riesgo. También vemos que todo el tema de los malos hábitos alimentarios en el inicio de la alimentación complementaria, niños que muy probablemente no les estamos dando frutas, verduras, y tampoco le estamos dando las cantidades ideales para que ese niño tenga la energía suficiente para crecer, o de pronto en la familia no hay, digamos, recursos económicos, o no hay simplemente alimentos para, digamos, alimentar a ese niño. También importante todo el tema de las infecciones, y los niños son muy propensos a padecer infecciones diarreicas y respiratorias por muchos factores, como decíamos, la higiene, el uso de chupetes o de teteros también, porque muchas veces no los desinfectamos correctamente, entonces todas esas bacterias se las lleva el niño a la boca y ahí es cuando se genera la diarrea. Bueno, ahí me surgen a mí un montón de preguntas y antes de que se me pase, no se me olviden, yo quisiera, Ana, que nos contara, por ejemplo, empecemos por ese primer vínculo de alimentación que tiene el bebé, que es la mamá. Una madre gestante, ¿cómo se debe alimentar una madre gestante durante ese tiempo? Bueno, una madre gestante debe llevar una alimentación completa, equilibrada, un alto consumo de frutas, de verduras, mucha agua, y muy importante, seguir ese control médico desde el inicio de su embarazo hasta el final para saber cómo está, cómo vamos avanzando y qué necesidades presenta cada materna. Bueno, muy bien. Y de pronto, Mariana, de manera más específica, algunas mamás estarán diciendo, ay, bueno, yo, por ejemplo, ¿qué puedo consumir en un desayuno para tener como esos nutrientes que mi bebé necesita, en un almuerzo, en una cena o durante el día? ¿Cuáles son esos alimentos como más adecuados? Porque a veces creemos que de pronto tomarnos el yogur o comernos la gelatina, la compota, creemos que ahí ya estamos llevando esos nutrientes que necesitamos, pero resulta que hay otros alimentos que nos hacen falta. ¿Y cuáles serían? Claro que sí. Entonces, con respecto a este tema, la buena noticia es que vamos a tener un espacio, un programa de televisión dedicado para las madres gestantes. Excelente. Donde vamos a hablar acerca de la alimentación y todo el tema de la psicología durante la gestación. Pero entonces acá es importante primero asistir al control prenatal y segundo
obviamente sería muy bueno que las EPS remitan a esas mamás a nutrición, porque es allí donde nosotros ya vamos a decirles, mira, tenés que comer esta cantidad de calorías, pero con respecto a los alimentos más críticos durante este periodo, sería todo el tema del hierro, ¿cierto? De las carnes rojas, las vísceras, los vegetales de color verde, el ácido fólico, el calcio y otras vitaminas que son fundamentales, que por lo tanto pues también las madres consumen los suplementos, pero esto no va a ser suficiente si yo no tengo una dieta equilibrada. Entonces lo ideal sería, como dice Ana, tener una dieta equilibrada, completa, balanceada, donde yo pueda incluir todos los grupos de alimentos en las cantidades necesarias, pero esas cantidades el nutricionista es quien nos debe decir cuál es la cantidad que necesito, pero importante siempre fortalecer muchísimo el consumo de yogur, leche, lácteos, por lo menos unos 3 al día, evitar el consumo excesivo de dulces, porque también sabemos que tenemos riesgo de diabetes gestacional, ¿cierto? Y tener como todas esas cosas, abarcarlas, y también desde la salud pública nosotros lo trabajamos con las mujeres gestantes, también hacemos grupos, las convocamos, y también es una invitación para las que nos están viendo, nos busquen y asistan a todo este tema, todas estas actividades, para que se informen de cómo debe ser el proceso de la gestación, la alimentación y el tema de la lactancia materna. Bueno, podemos tener dentro de las personas que están viendo este programa también madres gestantes o mujeres que estén, digamos, planificando todo lo que tiene que ver con ser mamás y que de pronto tienen una dieta distinta, desde ser vegana o ser vegetariana. ¿Cómo se alimentan estas madres, digamos, para suplir también esas necesidades del hierro y de todos esos nutrientes que lo da las proteínas derivadas de los animales? Sí, acá en este caso, si yo quiero o soy vegetariana o soy vegana, yo debo tener una responsabilidad conmigo mismo, y es acudir a un profesional que me indique yo cómo puedo hacer esa dieta y de qué manera yo me debo de suplementar, porque hay unos nutrientes que nosotros debemos, digamos, de estar muy pendientes a través de exámenes y demás, de que esos niveles, por ejemplo, de hierro, de vitamina B12 y demás estén en el nivel, digamos, ideal. Y también pues tener como esos cuidados como para yo poder continuar llevando esa dieta. Sí se puede llevar una dieta vegetariana, no hay ningún problema, seguir consumiendo otros alimentos fuentes de hierro, que también, o de proteína, que también, como lo habíamos hablado anteriormente, son las leguminosas como granos, lentejas, frijoles, combinados siempre con un cereal como el arroz, y seguir consumiendo lo que son vegetales de color verde, y todos los vegetales igual nos van a funcionar, digamos, en general, pero priorizar algunos alimentos. Muy bien, eso hablando desde esa primera alimentación que se le ofrece al bebé a partir de ese vínculo con la madre gestante, ¿cierto? Que es a través de la mamá, pues claro, el bebé recibe como esos primeros nutrientes para su vida. Hablemos ahorita de cuando ya el bebé está en este ambiente también defendiéndose de alguna manera por sí solito y recibiendo esos nutrientes que le da la mamá a través de la leche materna y los alimentos que se le puede empezar a dar como para que empiece a tener una muy buena salud, claro, hablando desde la nutrición. Entonces acá en este punto es importante también el tema de la inmunidad, ¿cierto? Desde el nacimiento del niño hasta los 6 meses, el alimento ideal, como lo hemos hablado tanto, es el tema de la lactancia, ¿cierto? No interrumpir esa lactancia, no es dar alimentos diferentes a la leche materna durante este periodo, porque podríamos llevar a ese niño, digamos, a padecer problemas de salud muy graves. Y de ahí en adelante, a partir de los 6 meses, iniciar con alimentos nutritivos, ¿cierto? No se le debe dar leche de vaca al niño hasta el año de edad, pero los demás alimentos sí se pueden ir introduciendo. A partir de ese momento es que empezamos también a fortalecer todo el tema de la inmunidad, desde el nacimiento con la lactancia materna y a partir de los 6 meses con la alimentación complementaria. Entonces también es bueno asesorarnos de cómo es la forma correcta de yo iniciar la alimentación complementaria, porque digamos que hay unas estrategias para que ese niño, digamos, que pruebe los alimentos, digamos, que se familiarice mejor con los sabores, para que, digamos, que el proceso de alimentación sea mucho más fácil. Evitar el azúcar, a los niños no se les debe dar ni azúcar y sal durante la alimentación complementaria, ojalá hasta los 2 años, para que esos niños crezcan con mejores hábitos alimentarios. Que ya lo hemos mencionado, Ana, en otros programas que hemos realizado acá, lo adictiva que puede ser el azúcar, sobre todo en esos primeros años. Y por ejemplo, acá este periodo de alimentación complementaria es fundamental porque acá también se puede dar la desnutrición,
¿cierto? Entonces, ¿por qué se da? Porque muy probablemente no le estoy dando la cantidad adecuada a ese niño, ¿cierto? No le estoy dando la cantidad que se sugiere de alimentos, y muchas veces las mamás, digamos que se asustan porque les dicen al niño tiene bajo peso, pero a veces no entendemos por qué, y es eso, porque no le estamos dando de pronto la cantidad que se necesita durante ese periodo. Muy bien. Bueno, y hablemos ahorita de qué son las EDAs. Listo, entonces, ¿qué es una EDA? Empecemos a ver en pantalla que nos va a mostrar también qué es una enfermedad diarreica aguda, y acá es donde tenemos que identificar realmente qué es una diarrea, ¿cierto? Y es la presencia de heces líquidas o acuosas, al menos que ya llevemos más de 3 deposiciones en 24 horas, ya es una diarrea, ¿cierto? Digamos, si un niño tiene diarrea hoy y nada más presentó una deposición, eso no se puede, digamos, decir que es una diarrea, ¿cierto? Y que puede ir acompañada de otros síntomas como fiebre, como vómito, y para poder decir que es una EDA es porque el episodio ya lleva, digamos, más de una semana, ¿cierto? Que es importante acá tener en cuenta que esa diarrea no supere los 15 días, porque esto ya es un signo de alarma que me debe de decir a mí que ese niño lo tenemos que llevar al hospital de inmediato por urgencias, ¿cierto? Entonces acá, ¿por qué se da esa diarrea? Por un agente contaminante, ¿cierto? O porque el niño tenía las manos sucias y se las llevó a la boca, o porque utilizamos un tetero contaminado, una chupa contaminada, ¿cierto? Y ahí es donde se produce digamos, la infección, ¿cierto? Bueno, entonces nos pueden, digamos, en casa se pueden estar preguntando ustedes en casa, ¿y por qué cambiaron ese tema tan brusco? Estábamos hablando de la nutrición, de la alimentación, de los signos de alarma de desnutrición, y ya nos están hablando de la diarrea. ¿Qué relación tiene, Ana, estas dos enfermedades de alguna manera, pues, hablando desde la primera infancia? Ok, podemos decir que es como un ciclo vicioso en donde un paciente desnutrido, generalmente un niño, presenta diarrea, o al revés, primero el niño me puede presentar diarrea y al cabo de más o menos 15 días el niño me va a presentar una desnutrición. Entonces, por eso es tan importante informarnos de este tema. Muy bien, entonces tiene mucha relación. Bueno, ¿y cuáles serían esos factores de riesgo en niños menores de 5 años, hablando de todo este tema de las enfermedades de las EDAs? Listo, entonces acá los factores de riesgo serían principalmente que el niño sea menor de 5 años, ¿cierto? Ya ahí hay un riesgo. También que este niño no haya recibido lactancia materna o que se haya suspendido por alguna razón. También porque digamos que en la zona o en la casa donde vive ese menor no hay acceso al agua potable, ¿cierto? Como ya hablamos que en muchas partes hay esta problemática en donde muy probablemente esa agua contenga muchísimos parásitos. Inclusive el agua contagia demasiadas cosas, entre ellas la fiebre amarilla, la hepatitis, el cólera, ¿cierto? La E. coli, la Escherichia coli y el Helicobacter pylori, demasiadas bacterias hay en el agua. Entonces, muy probablemente eso es lo que nos genera la diarrea. También tener desnutrición, ¿cierto? Cualquier grado de desnutrición. Y tener contacto cercano con una persona que tenga diarrea. Esos serían los factores de riesgo. Un niño alrededor de los 6 meses en adelante que empieza a gatear, que lo que hace es estar en el suelo y meterse todo lo que encuentra a la boca, también es un niño en factor de riesgo para presentar esta diarrea. Muy bien, entonces acá hablamos de nutrición, pero hablamos también de esos hábitos de higiene, Mariana, muy importante en la casa mantener unos buenos hábitos de higiene y por supuesto, como lo mencionaban ustedes, poblaciones como el municipio de Amagá y como otras localidades donde ven este programa, tenemos zonas rurales donde todavía no hay agua potable, donde todavía no hay acueducto veredal ni sistema de alcantarillado. Entonces probablemente esta agua puede venir o llegar hasta los hogares sin un tratamiento adecuado para que sea agua potable. Sí, inclusive vamos a aprovechar este espacio también como para que seamos un poquito más conscientes de esta problemática, de que debemos de tomarnos esto en serio, porque no solamente son los niños los que se perjudican, sino también los adultos, porque como les mencionaba hay muchas enfermedades que se transmiten por el agua. Entonces tener muy presente que hay unos métodos caseros que nos van a ayudar, digamos, a que esa agua sea segura para el consumo humano, ¿cierto? Hervir el agua, también quitar esa sedimentación que queda, que es de pantano y piedras, hacer filtros caseros. Entonces la invitación es a buscar como esa información y no vayamos a darle agua cruda a esos niños, ojalá sea agua hervida,
para que no vayamos, digamos, a afectar la salud de nuestros niños. Y también más adelante vamos a mirar cuáles son esos signos que yo puedo identificar en un niño de mi comunidad. Es que no tiene que ser un niño de mi familia, puede ser de mi comunidad, porque igual esto es una responsabilidad de todos. Mirar de pronto qué signos presenta ese niño que nos pueda estar indicando que ese niño está desnutrido y qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, dentro de esos hábitos de higiene y el manejo del agua y los alimentos, por ejemplo, es muy importante que los lavemos. Ana, Sí. ¿cómo debería ser entonces ese lavado, por ejemplo, de los alimentos antes de consumirlos? Es muy importante primero, antes de manipular cualquier alimento de cocinar, lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Es lo primero que debemos hacer, y posteriormente todas las frutas, verduras, paquetes que entremos a la casa, cuando lleguemos con el mercado, es muy importante limpiar todo. Basta con el agua y con el jabón. Muy bien, que ahorita con el tema de la pandemia del COVID-19 se nos ha hecho mucho énfasis en el lavado de manos, pero es algo que ha sido necesario toda la vida, lavarse las manos, porque constantemente estamos manipulando otro tipo de elementos. Por ejemplo, el celular lo tenemos casi que todo el tiempo en la mano, lo soltamos, volvemos y lo cogemos de cualquier lugar. Entonces es muy importante cuando lleguemos a nuestras casas después del trabajo, después de estar por fuera, llegar y lavarnos muy bien las manos. Y lo mismo cuando vamos a cocinar, lavarnos muy bien las manos. Mariane, cuando los niños estamos cocinando, normalmente ellos se arriman a la cocina también para que les demos de lo que estamos preparando, que una tajadita, que la papita. Entonces también enseñarles que hay que lavarse las manos antes de consumir esos alimentos. Totalmente, inclusive todo el tema de lavado de manos, higiene de manos y de alimentos hace parte de todo el tema de salud pública, y es algo que se viene trabajando incansablemente hace muchos años y que nunca le habíamos dado la importancia que tiene ahora, pero porque ahora entendimos que la importancia de uno lavarse las manos, que el simple hecho de tener las manos limpias nos va a proteger de muchísimas enfermedades. Entonces, aparte de la higiene en la casa, la higiene en los espacios, también es importante la higiene de los alimentos y de las manos, y también evitar, porque algunas mamás se meten la cuchara a la boca y con la misma cuchara le dan al niño. Entonces esto no lo deberíamos de hacer. Muy bien, bueno, ya hablamos entonces de qué son esas enfermedades, cómo podemos prevenirlas, qué debemos de hacer para cuidarnos y cuidar a los que están en casa, desde la alimentación, desde esos hábitos de higiene, pero qué hacer cuando ya están presentes, porque se pueden presentar. ¿Qué debemos de hacer cuando ya están presentes? Entonces acá hay algo importante, y es que cuando los niños están enfermos, los niños ya pierden, digamos, el interés por la comida, son niños inapetentes y niños con alto riesgo de deshidratación. Entonces lo que nosotros debemos hacer, como vamos a ver en pantalla, es, vamos a ver ahorita qué es lo que no debemos hacer, ¿cierto? Para poderles decir dentro de esos cuidados, ahí dice, dentro de esos cuidados hay que tener cuidado con algunas cosas que no se deben de hacer. Entonces, ¿cuáles? Lo que no debemos hacer por nada del mundo es ofrecer bebidas azucaradas a los niños, ni gaseosas, ni juguitos en caja, ¿cierto? O refrescos de soda, porque contienen mucho azúcar, y esto lo que va a hacer es empeorar el problema. Tampoco utilizar bebidas hidratantes para deportistas, ni utilizar muchísimo azúcar, como vemos acá, anteriormente lo habíamos mencionado, los chitos con la Coca-Cola. Eso no es la forma de manejar una diarrea. De parar la diarrea. Ana, ¿ibas a decir algo? Es importante no hacer esos preparados que hacemos en casa, que es agua, sal y azúcar, porque realmente no estamos aportando nada al bebé y podremos antes así aumentar esa diarrea. Sí, por ejemplo, en los niños menores de 6 meses lo que se recomienda es continuar con la lactancia materna. No debemos brindar agua durante este periodo, y las sales de rehidratación oral es si el médico nos dice que debemos de dar estos sueros, pero no se debe de eliminar la lactancia materna. Entonces eso es lo que lo va a ayudar a recuperarse mucho más rápido. Bueno, Ana, contanos qué es lo que vamos a hacer entonces con lo del tema de la diarrea. Bueno, entonces el paso a seguir es ofrecer sales de rehidratación oral, siempre pues con una conducta médica. Es importante dar como líquidos preparados en casa que me contengan papa, yuca, que esto me va a ayudar a que las heces se vuelvan menos líquidas y me va a ayudar a disminuir todos esos síntomas estomacales y ese dolor.
También es muy importante seguir con la alimentación normal que me llevaba al niño, porque lo que hacemos es dejarles de dar comida y ofrecerles mecato para ver si comen, y esto va a aumentar pues esta crisis. Entonces es importante darle su comida habitual, darle agua potable limpia, si es menor a 6 meses, lactancia materna exclusiva, y intentar dar una comida de más para que evitemos pues una desnutrición en el niño. Es muy común que en las casas escuchemos, por ejemplo, ay, el niño tiene diarrea, bueno, hoy vamos a comer sopita de plátano porque amarra, sopita de guineo porque amarra. Entonces ese tipo de alimentos que también son alimentos que encontramos en la región, que no son alimentos del otro mundo, son cosas que tenemos acá, que tenemos en el campo, que producen acá y que son también económicas y fáciles de adquirir. Esas son los que se preparan, y los que se deben de dar en casa. Exactamente, entonces acá también en cuenta que hay algunas frutas que son astringentes, como por ejemplo, astringentes es que nos ayudan digamos, a reducir esas diarreas, que son la guayaba, la pera, la manzana, el banano, y estas frutas también se pueden introducir en ese momento donde el niño tiene diarrea, ¿cierto? De todas maneras, es importante identificar los signos de alarma que me van a decir a mí que no con cositas de la casa me voy a quedar, sino que yo tengo que llevar a ese niño al centro de salud. Y si el niño o la niña no quieren recibir ningún tipo de alimento, porque también puede pasar. Sucede, lo que debemos de hacer es insistir, ¿cierto? Pero cuando el niño ya pase ese periodo en que estuvo enfermito, muy probablemente va a perder peso. Cuando el niño ya pase ese periodo, es cuando le vamos a dar un alimento adicional, una comida adicional. Entonces, si el niño come 3 veces al día o 4 veces al día, le voy a dar adicionalmente otra comida. ¿Cómo qué? Como colada, ¿cierto? Alimentos preparados en leche, para que ese niño vuelva a recuperar peso. Bueno, hay un tema muy delicado y es la deshidratación. Cuando se presentan este tipo de enfermedades, hablemos de esto, Mariana. Exactamente, entonces la deshidratación digamos que es el principal riesgo de muerte, aparte de la desnutrición, cuando un niño presenta diarrea. Y no tiene que estar el niño desnutrido para llegar a una deshidratación, ¿cierto? Y para que eso represente riesgo. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene la diarrea, o el niño tiene la diarrea, se pierden muchos líquidos y muchos electrolitos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles pueden ser, digamos, esos signos que yo puedo evidenciar que me van a indicar a mí que me tengo que ir ya con ese niño para el hospital? Y son los signos de deshidratación grave, cuando vemos esos niños letárgicos, dormidos, que pierden el conocimiento, que tienen los ojitos hundidos ya de la deshidratación que tienen, que no quiere comer, que ya no quiere beber ningún tipo de líquido. Y digamos que cuando uno coge el plieguecito de piel a los niños, uno hace como un pellizquito en la piel, ese retorno es muy lento, ¿cierto? Entonces digamos que se demora, digamos que si uno coge la pielcita, se queda ahí. Ahí estamos paradito. viendo Ahí, por ejemplo, pantalla. estamos viendo cuáles son esos signos, los que acabamos de mencionar, niños con los ojos hundidos, letárgicos, inconscientes, ¿cierto? Entonces acá es donde nosotros debemos de inmediatamente recurrir al centro de salud con esos niños. Lo que no queremos es llegar aquí, por eso el tema de la hidratación. Muy bien, hay otras señales de alerta, Mariana, de las que podemos hablar en temas de desnutrición infantil, y lo mencionabas ahorita, no solamente porque en la casa tengamos un niño o una persona en condición de discapacidad, un adulto mayor, sino porque también como sociedad, como comunidad, estamos atentos de lo que pasa a nuestro alrededor. Si hay otra persona que necesita ayuda, ¿a qué debemos estar atentos? Listo, entonces vamos a mirar la imagen que nos va a mostrar cuáles, digamos, son esas señales. Las principales son que la cabeza del niño se ve más grande que el cuerpo, muy probablemente la barriguita la tiene muy inflamada, muy hinchada, los mismos signos que son irritables, niños que no quieren comer, ¿cierto? Pero vamos a ver también otros signos en el cabello, y es el cabello bandera. Entonces es el cabello de colores, un pedazo castaño, un pedazo mono, un pedazo un poquito más rubio, ¿cierto? Que el color del cabello no tiene un solo color, sino muchos. Y como opaco, que el cabello se ve opaco, sí. La piel se les ve feíta. Son niños que a comparación de un niño saludable sabemos que está más pequeño en tamaño, son niños que vemos que está perdiendo peso, son niños que ya no quieren jugar, niños que no quieren comer, niños que duermen más son de muy pronto. irritables, duermen mucho más.
porque no tienen las energías para... Claro, no tienen los energía. niños son demasiado activos, un niño saludable es el niño que corre, que se sube allí, que hace de todo. Entonces en el comportamiento también podemos evidenciar este riesgo. Pero básicamente hay varios tipos de desnutrición, pero la que nosotros conocemos es el niño que está muy delgado, que se le ven las costillitas, ¿cierto? Pero hay otros tipos de desnutrición que son mucho más graves y son los niños que ya tienen un edema, que tienen el estómago lleno de agua, las extremidades llenas de agua, entonces son niños hinchados. Entonces acá también es un tema de nutrición un poquito más complicado de identificar, pero de todas formas existe. Que son casos ya muy extremos. Bueno, Mariana, ¿y qué hacer si identificamos entonces la desnutrición en los niños? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en pantalla entonces la ruta. Lo ideal es que si nosotros tenemos duda o identificamos un niño, digamos, con solo verlo, lo ideal sería inmediatamente llevar este niño a la EPS o a la IPS para que se haga la identificación de si realmente tiene desnutrición. Y a partir de acá es que se hace como, digamos, una evaluación en donde se trabaja en conjunto de la Secretaría de Salud con todo el tema de vigilancia epidemiológica y se hace una activación de ruta donde ese niño ya se determina que es un niño con desnutrición. Ya el manejo sería nutrición por el parte pues, del nutricionista o del médico, en donde se trabajan con unas fórmulas listas para el consumo o en donde se empieza a trabajar con alimentos, ¿cierto? Se busca la estrategia nutricional para recuperar ese niño. Muy bien, digamos que de pronto en el municipio de Amagá se pueden dar estos casos de manera no muy frecuente, pero se pueden dar. Sí, incluso con respecto a este tema de la situación en salud de Amagá, ¿cierto? Encontramos que gracias a Dios no se ha muerto ningún niño por desnutrición, pero que si hay casos, sí los hay. Hay casos. Sí tenemos casos. Y en otros lugares del país claro, es esto se mucho puede más dar extremo. en todas partes. Entonces, siempre estos conocimientos nos sirven muchísimo, estos conocimientos nos permiten también que nosotros podamos ayudar a otras personas que lo necesiten. ¿Cuál sería esa última recomendación sobre este tema, Ana, ya para ir cerrando nuestro programa el día de hoy? Bueno, aquí es importante recordar que el tema de salud es un tema de toda la comunidad, que nosotros podemos ayudar, que nos debemos apoyar y que debemos tener mucho cuidado con nuestros niños, ya sea en el colegio, en el barrio, en nuestras casas, y siempre entonces lavarnos las manos y lavar todos los alimentos y cuando sea necesario ir siempre donde el médico. Bueno, muy bien. Mariana, ya vamos cerrando entonces este tema el día de hoy. ¿Cuál sería ya ese mensaje para terminar? Listo, el mensaje es que nosotros no podemos hacer ajenos las cosas que pasan en nuestra comunidad, que también debemos de poner un poquito más de compromiso con nuestros vecinos, nuestros familiares, y que no queremos que ningún niño vaya a llegar a la muerte por un caso de desnutrición, sino que queremos detectarlo a tiempo y necesitamos también de la ayuda de ustedes, de los líderes de las juntas, los líderes, ¿cierto?, municipales y demás, que se pongan un poquito, digamos, en el trabajo también de identificar estos casos con su comunidad y que hagamos el reporte oportuno. Mariana, ustedes desde el programa de salud pública vienen realizando también unas campañas, unas visitas a las veredas, a las comunidades, han hecho también jornadas de salud en el parque, la invitación para que la comunidad se acerque a estos espacios, que son espacios totalmente gratuitos, que son espacios donde ustedes pueden encontrar la asesoría de nutricionistas, de quién más pueden estar allí acompañando estas jornadas. Psicología, auxiliares de enfermería con la toma de presión arterial, vacunación, ¿cierto? Nos vamos vinculando. Y muchas veces lo que nosotros queremos es que nosotros no los tengamos que buscar a ustedes, sino que ustedes nos busquen a nosotros, que nos digan, yo quiero que usted venga a mi vereda, queremos que usted venga a nuestro grupo, porque hay personas que tienen, digamos acá en la comunidad, hay grupos de adulto mayor, de jóvenes y demás, o sea, que nosotros no seamos los que tengamos que buscar la comunidad, sino que ustedes nos busquen a nosotros para nosotros poderles ofrecer muchos servicios en cuanto a educación y cositas como de prevención para que empecemos pues como a participar, a que no nos dé miedo estar ahí, no nos van a cobrar, es completamente gratuito porque el programa de salud pública es para toda la comunidad de Amagá y cada municipio diferente tiene su equipo de salud pública y esto es para todos, o sea, esto no tiene distinción alguna, pueden participar personas migrantes, víctimas del conflicto armado, todos están, digamos, incluidos en estos programas. Muy bien, hacemos énfasis en Amagá porque
Este es el equipo de salud pública del municipio de Amagá, pero como lo menciona Mariana, en todos los municipios hay equipo de salud pública encargado de llevar esos programas de salud, de nutrición, de prevención a toda la comunidad. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este espacio. Muchas gracias Mariana y Ana por traernos toda esa información sobre lo que tiene que ver con las enfermedades, las EDAs, y también pues la invitación para que nos escriban, nos cuenten qué tema quieren que traigamos acá para traer a esos profesionales de la ES San Fernando, a los médicos, a las enfermeras, al equipo de nutrición, al equipo de psicólogos, para que nos acompañen y nos hablen de esos temas de salud y nutrición. En este programa se llama Aprendamos Juntos sobre Salud y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.